En este vídeo de la lista de reproducción de Derecho Procesal Penal vamos a estudiar el tema del sobreseimiento de la causa. Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Primero vamos a estudiar el concepto de sobreseimiento, las clases que hay, los presupuestos, la tramitación, efectos e impugnación. Comenzamos con el concepto de sobreseimiento. El sobreseimiento de la causa es la resolución judicial, auto especialmente fundado, que pone fin al proceso de manera anticipada, impidiendo la apertura del juicio oral, con carácter definitivo para el sobreseimiento libre y con carácter provisional para el sobreseimiento provisional. Las clases de sobreseimiento que hay se pueden clasificar en atención a su contenido o efectos, en sobreseimiento libre o provisional. El sobreseimiento libre pone fin al proceso de manera definitiva y los efectos son equiparables a los de una sentencia absolutoria, incluido el efecto de cosa juzgada. Y el sobreseimiento provisional no pone fin al proceso de manera definitiva y supone la paralización temporal del proceso, en tanto no prescriba el delito. Y en atención a los sujetos implicados hay sobreseimiento total, que afecta a todos los investigados, y sobreseimiento parcial, que no afecta a todos los investigados en la causa. En relación con los no favorecidos por el sobreseimiento, se acordará la apertura del juicio oral. Presupuestos del sobreseimiento. Tenemos dentro del sobreseimiento libre los ordinarios especiales. Los ordinarios se acuerda el sobreseimiento libre con anterioridad a la apertura del juicio oral, lo que supone la finalización anticipada del proceso de manera definitiva, si concurre alguno de los siguientes supuestos: que haya inexistencia del hecho, es decir, que no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa; que haya inexistencia del hecho punible, es decir, que el hecho no sea constitutivo de delito; y que haya falta de indicios de responsabilidad criminal del investigado, es decir, que aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores. Esto suele ser objeto de prueba en el juicio oral, por eso es raro que se utilice esta causa. En el ámbito de la PA, hay que tener, del procedimiento abreviado o PA, pues tener en cuenta que si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, el juez devolverá las actuaciones a las acusaciones para calificación y continuará el juicio hasta sentencia, a los efectos de la imposición de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil. Y después tenemos los especiales, que procede a acordar el sobreseimiento libre tras la apertura del juicio oral, siempre que se aprecie la concurrencia de algunos de estos artículos. De cosa juzgada, que es el artículo 666.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prescripción del delito, artículo 666.3, amnistía o indulto, artículo 666.4, o falta de autorización administrativa para procesar en casos en que sea necesaria, artículo 666.5. Y dentro del sobreseimiento provisional tenemos dudas sobre la existencia del hecho cuando no esté justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa. Es distinto al artículo 637.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y puede haber falta de pruebas para la imputación, es decir, cuando resulte del sumario haberse cometido un delito o no haya motivos suficientes para acusar a determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. Es distinto al artículo 637.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tramitación del sobreseimiento. En cuanto al órgano jurisdiccional competente, y en cuanto a la petición de sobreseimiento y vinculación del órgano jurisdiccional, vamos a ir viendo uno a uno. En cuanto al primero, en cuanto al órgano jurisdiccional competente, pues dentro del procedimiento ordinario, el órgano competente para el enjuiciamiento es la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional, y en el procedimiento abreviado de juicios rápidos es el juzgado de instrucción. En cuanto al segundo, petición de sobreseimiento y vinculación del órgano jurisdiccional, hay que decir que si todas las partes personadas solicitan el sobreseimiento, dicha petición vincula al órgano jurisdiccional, por lo que deberá acordarlo. No obstante, cuando el Ministerio Fiscal solicite el sobreseimiento y no se hubiera personado acusador particular, el órgano jurisdiccional acordará que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los interesados en el ejercicio de la acción penal, para que en el plazo que éste fije puedan comparecer formalmente para sostener la acción penal. Si no comparecen, se acordará el sobreseimiento. Y cuando el órgano jurisdiccional estime improcedente la petición del Ministerio Fiscal relativa al sobreseimiento y no se hubiera personado acusador particular, a pesar del ofrecimiento, podrá comunicar
comunicárselo al superior jerárquico del Ministerio Fiscal para que éste resuelva si procede o no formular la acusación, quien comunicará su decisión al órgano jurisdiccional. Si el superior jerárquico del Ministerio Fiscal considera que no debe formularse acusación, se acordará el sobreseimiento. En el juicio rápido, si el Ministerio Fiscal no presenta escrito de acusación, se entenderá que solicita sobreseimiento libre. Por otra parte, si el acusador particular o el Ministerio Fiscal solicitan la apertura al juicio oral, el órgano jurisdiccional deberá acordar su apertura. No obstante, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan apertura al juicio oral, el órgano jurisdiccional podrá acordar de oficio el sobreseimiento libre basado en la inexistencia del hecho punible. En el procedimiento abreviado se puede también sobreseimiento por inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el acusado. Y si solo el acusador particular solicita la apertura del juicio oral, hay interpretación restrictiva. Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, se acordará el sobreseimiento a pesar de la petición del acusador popular, porque se entiende que así se satisface el interés público y el privado, que lo han pedido. En el caso no, el Ministerio Fiscal y el acusador popular solicitarán el sobreseimiento parcial, y aquí sí se acordó la apertura del juicio oral, solicitada por la acusación popular. Y si el Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento y no existe acusación particular, podrá acordarse la apertura del juicio oral solicitada por la acusación popular, cuando nos encontremos ante infracciones que tutelan intereses sociales que no radican en nadie en particular, sino que son difusos, colectivos, de forma que no pueden señalarse un concreto perjudicado diferente al genérico cuerpo social. Pasamos ahora a los efectos del sobreseimiento. Hay unos efectos que son comunes, otros que son del sobreseimiento libre y otros que son del sobreseimiento provisional. Los efectos comunes son que si el sobreseimiento es total, pues hay archivo de la causa definitivo o provisional, dependiendo de si es sobreseimiento libre o sobreseimiento provisional. También se ordena el destino de las piezas de convicción según proceda, si tienen dueño conocido o si no lo tienen, y levantamiento de las medidas cautelares, pero se pueden retener piezas de convicción hasta que se resuelva la acción civil que un tercero se propusiera entablar. Es necesaria la solicitud del tercero y que el tribunal acceda fijando un plazo para acreditar que la acción se entabló. Y si el sobreseimiento es parcial, el juicio oral se abrirá respecto a aquellas a los que no favorece el sobreseimiento. Las piezas de convicción permanecen en poder del tribunal y hay levantamiento de medidas cautelares respecto a los que favorezca el sobreseimiento. Efectos en cuanto al sobreseimiento libre. La resolución judicial o auto produce el efecto de cosa juzgada material, por lo que la persona favorecida por el sobreseimiento libre no podrá volver a ser enjuiciada por los mismos hechos. Hay prohibición del non bis in idem, con eficacia transnacional en el ámbito de la Unión Europea. El investigado puede pedir al órgano jurisdiccional que resuelva el derecho de éste para perseguir al acusador por delito de calumnia. También puede mandar proceder de oficio. Y si el sobreseimiento libre es motivado por inexistencia del hecho o inexistencia del mismo, podrá declararse en el auto de la formación de la causa que no perjudica a la reputación del investigado. Y en cuanto a los efectos del sobreseimiento provisional, decir que no produce el efecto de cosa juzgada material, por lo que la persona favorecida por el sobreseimiento provisional sí puede volver a ser enjuiciada si aparecen nuevos datos sobre los hechos investigados que permiten la acusación y que motivarán la reapertura del proceso, y supone también la paralización del proceso temporalmente con el límite de la prescripción del delito. Y finalmente pasamos a la impugnación del sobreseimiento, que en el ámbito del procedimiento ordinario cabe recurso de apelación y recurso de casación, la casación no directa sino por infracción de ley, y en el ámbito del procedimiento abreviado hay recurso de apelación y de casación, el de casación por infracción de ley si es acordado ex novo en apelación por la audiencia provincial, y no cabe en otros supuestos ni súplica. Frente al auto de sobreseimiento provisional, no cabe recurso en el procedimiento ordinario y hay recurso de apelación en el procedimiento abreviado. Y en cuanto a la comunicación de las víctimas, hay que comunicar a las víctimas el auto de sobreseimiento y en los casos de muerte o desaparición ocasionada por un delito se comunicará a las personas referidas del artículo 109 bis apartado primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y podrán recurrir el auto de sobreseimiento en el plazo de 20 días aunque no fueran parte en la causa. Y hasta aquí llega este vídeo relacionado con el sobreseimiento de la causa en el proceso penal.